Gracias, Padre Celestial, por la gran oportunidad que nos das de poder en esta mañana estar reunidos con tu iglesia, Señor, justa, renacida, con los salvos, con los que hemos sido lavados por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, gracias por la obra misionera, gracias por el pastor Elías, y hoy oramos por él y su familia y todos los que estén a favor de esta obra misionera, Señor, y todos los que se han esforzado, los que han trabajado, los que han orado, Señor, los que han estado ahí mano a mano con el pastor Elías. Te pedimos que tú vengas trayendo esa gran bendición y que hayan muchísimas almas nuevas, Señor, que has guardado su vida y vas a guardar su venida hasta que pueda estar acá y seguir compartiendo con la iglesia el pastor Elías. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Hoy presentamos esta hermosa reunión de hermanos en tus manos, para que todo salga bien, para que todo se desarrolle completamente, pero lo más importante, para que a través de estas escrituras, a través de las escrituras, tú nos hables, nos dirijas, nos corrijas, nos puedas guiar, Señor, por el norte, por el camino correcto, no por donde nosotros queremos, Padre, sino por donde tú quieres, que no estemos haciendo nuestra voluntad, sino la tuya. Te lo pedimos en esta mañana y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, les envía saludos el pastor Samuel de la iglesia de San José. Como siempre, ¿verdad? A veces se me olvida darle los saludos, pero siempre los saludo. Vamos a ir a la palabra, Primera de Pedro 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, verso 7. Leemos la palabra, Primera de Pedro 1, versículo 7. Nos dice, vamos a leer desde el 3 al 7, ¿está bien? Primera de Pedro 1, 3 al 7. Nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En esta mañana el mensaje lleva como título prueba o disciplina. Entonces, a través de las escrituras vamos a ver los dos ejemplos hasta donde nos alcance el tiempo. Hasta las 3 es, ¿verdad? Hasta las 3 me quedo yo, ustedes hagan las 12:30. Está bien. Entonces, hasta donde nos alcance el tiempo, vamos a desarrollar el tema prueba o disciplina, y vamos a tener de los dos ejemplos y tenemos que aprender a discernir si es prueba o si es disciplina, porque se pasan de una forma distinta y para sobrepasarlas es una forma diferente. Entonces necesitamos saber si esto que me acontece es una prueba del Señor para aumentar la fe o si es una disciplina para corregir mi estilo de vida. Entonces, porque en esta diferencia que vamos a desarrollar, bueno, vamos a ver primero los significados de prueba. Prueba en el original
peirasmo. ¿Qué significa? Y se utiliza peirasmo en el original para prueba o también puede ser tentación. Depende el contexto, depende. Puede ser prueba o tentación. La prueba es un acto de batalla. ¿Qué hace usted en la batalla? ¿Quedarse durmiendo en la casa? Luchar, pelear, batallar, ir por la victoria. Eso es la prueba. Es un acto de batalla, es un acto de estar atento, es un acto de estar luchando, es un acto de estar diligente, no perezoso, diligente, esforzado. Eso es prueba, acto de batalla, de progreso, para progresar. Cuando somos probados es para progresar, para saltar las dificultades, las aflicciones, para aumentar la fe, para ir más allá de donde estamos. Tal vez estamos muy comoditos, ¿verdad? Estamos sirviendo ahí, limpiando las mesitas y las sillitas, todo está muy bonito, pero quizás Dios quiere que usted tenga aún más fe para que pueda continuar haciendo más cosas, para que pueda abrir su casa y puedan llevar un seminario a su hogar y que sus vecinos sean salvos, para que oremos más, leamos más, para que sirvamos más al Señor, para que dediquemos más tiempo en nuestra vida diaria para la comunicación con nuestro Dios. Hay una diversidad de pruebas, muchas diferentes, ¿verdad? Entonces es un acto de batalla para progresar o para saltar las dificultades. Eso es la prueba. Peirazo, que viene de peirasmo, una parte de peirasmo, peirazo, significa probar objetivamente. O sea, no se está probando por probar, no somos probados nada más para ser probados, a ver cómo nos va, a ver cómo está, sino que es objetivamente, es para crezcamos, para que crezcamos, ¿verdad? En la fe. Y acabamos de leer aquí en Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versos 6 y 7, nos dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué os alegráis? Leemos desde el 3 en que el Señor, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces nos hizo renacer a través del Evangelio, a través de la palabra, que nos revela cómo su sangre fue derramada en la cruz por todos nuestros pecados, o por algunos. ¿Por cuántos pecados murió Jesús en la cruz? Por todos, seguro. ¿Por el de mañana? Si usted no está seguro con el de mañana, busque al pastor o a los líderes. A ver qué hacemos con el pecado mañana. ¿Está bien? Jesucristo murió por todos. Tal vez vienes por primera vez y usted dice, esto no me suena. Busque a uno de los líderes, por favor. Busque al pastor y le van a presentar el evangelio tal cual debe ser presentado. Entonces, dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos porque hemos nacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo y estamos guardados para una herencia incorruptible e inmarcesible. No se marchita. Es en el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se corrompe, no se marchita, no muere. ¿Verdad? Entonces estamos contentos en eso. En el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la venida de Jesucristo, cuando seamos arrebatados o si hemos muerto, seremos resucitados primero y después los que estén vivos, que estén preparados para ir con Cristo, serán arrebatados, como lo dice Tesalonicenses. Ahora sí, en 1 de Pedro 1, versículo 6, nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos se alegran de las pruebas? No hay mucha alegría en las pruebas, parece, ¿verdad? No son tan bonitas. Cuando ya no tenemos una salida, cuando no tenemos ases bajo la manga, ¿verdad? Cuando ya nosotros no podemos hacer más por nuestras propias fuerzas,
Entonces, ahí ya no es tan bonita la prueba. Entonces, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Viene la aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, como lo dice el Salmo. Si hay tiempo, lo veremos más adelante. Entonces viene la prueba, trae aflicción. Y ser afligidos en diversas, no es una, hermano y hermana. No es una, son diversas. Hay un montón, ¿verdad? Hay diversidad de colores, ¿verdad? Todo tipo de colores. Pues imagínense todo un abanico así de múltiples colores. Ahora imagínense un abanico de múltiples pruebas. Si es necesario, vamos a tener diversas, no una, muchas. Hay un dicho por ahí que dice, es que cuando se vienen unas, se vienen todas. Pero necesitamos discernir si es prueba o si es disciplina. Porque se tratan diferente, la prueba o la disciplina. Entonces tenemos que meditar, tenemos que ir a la presencia de Dios y orar. ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Una prueba o una disciplina? Disciplina es el castigo o corrección, viene de paideia, paideia en el original. Eso es disciplina. La disciplina es tutoría, una guía, un entrenamiento, educación, enseñanza o formación. Eso es la disciplina. La prueba nos ayuda a crecer espiritualmente, a ser hijos de Dios más maduros. La prueba. Pero la disciplina nos corrige. Entonces, prueba y disciplina, hay bastante diferencia. Los que tienen hijos, cuando corrigen a sus hijos, les ponen una disciplina. Cuando levantan la disciplina, ¿qué? Desordenaron el cuarto. Les quitan el dispositivo móvil. ¿Y cuando usted le vuelve a entregar el dispositivo? Hasta que ordene el cuarto, ¿sí o no? Hasta que corrija su desorden, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va a ser levantada la disciplina? Cuando corrijamos nuestro estilo de vida. Cuando corrijamos lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos que ya habíamos tocado en algún momento, hoy solo por encima, vamos a ir al libro de Jonás, versículo 1, un hombre que fue disciplinado. En algún momento habíamos dedicado más tiempo a este libro de Jonás. Y vamos a ver un ejemplo. Jonás 1, versículo 1, vamos a ver cuál es el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato que Dios le ha dado, le ha enviado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La estamos haciendo? Pues estamos haciendo lo de Jonás. Vamos a ver. Jonás 1, versículo 1. Tenemos en pantalla también. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí hay un mandato claro de lo que Dios quiere para Jonás, que era el mensajero de Dios. Dios enviaba mensajes al pueblo de Israel por medio de Jonás. Y hoy en día han cambiado mucho, ¿verdad? Las estrategias, pero ahora hay WhatsApp, email, hay diferentes formas de enviar un mensaje. En ese tiempo Dios enviaba el mensaje por medio de su profeta. Entonces el mensaje es, levántate y ve a Nínive, en el verso 2. Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una ciudad completamente contraria a la voluntad de Dios. Eran pecadores. Entonces, ¿quién tiene que ir a los pecadores? Los que tienen la verdad, los que tenemos el evangelio, los que hemos sido salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ay, no, yo con los pecadores no me junto porque ellos son muy malos y yo soy hijo de Dios y me contamino. Jesús comía con los pecadores. Jesús andaba.
Jesús entra a la casa de Zaqueo, un publicano que lo tenían como ladrón registrado, cobraba impuestos. Y Jesús entra a su casa y come con Zaqueo. Luego Zaqueo dice: Señor, si he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces. Lucas 19. 4 veces lo devolveré. Y la mitad de mis bienes la daré a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha entrado la salvación a este hogar. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Si un justo renacido no predica la palabra, el evangelio, a los pecadores, ¿cómo se van a salvar? ¿Con la predicación de otro pecador? Imposible. Nosotros nos salvamos porque nos predicó un justo, nos invitó un justo expuso el evangelio. Alguien que ya fue enviado de Dios, como Dios envió a Jonás a Nínive. ¿Cómo se iba a salvar esta gran ciudad si no iba un mensajero de Dios, un enviado? Que eso es lo que significa apóstol, enviado. Ahora lo sacaron del contexto totalmente y hacen otras prácticas y se enriquecen a sí mismos. No tiene nada que ver eso con un apóstol. El apóstol es un enviado, es un mensajero del evangelio verdadero. Y Jonás es un enviado del evangelio verdadero a Nínive. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jonás? ¿Ir a dónde? A Nínive. Entonces, en el verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué dice? Y Jonás se levantó para ir a Nínive. ¿Eso dice en el verso 3? No. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Está haciendo lo contrario. Y es muy fácil criticar a Jonás, ¿verdad? Lo tenemos aquí escrito. Uy, qué bárbaro Jonás. Pregunto, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está saliendo por la puerta de atrás también? Está yendo al contrario. Dios nos dice, predique y usted está en otra cosa. Dios nos dice, sirva y usted, no, es que yo. Hay hermanos que cantan mejor que mí. Hay otros que limpian mejor que mí. Otros recitan mejor que mí. Es que yo para aprenderme los versículos yo nunca he servido. Pues aprende. Se aprende todo poquito a poco. Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en dirección de Dios, Dios te va a ir dando lo que necesitas. Entonces a veces nos encontramos en pruebas o en disciplinas y no entendemos por qué. Es porque no estamos tal vez caminando en la disciplina, ¿verdad? Nos encontramos en disciplinas por no estar caminando en la voluntad de Dios. Aquí vemos que Jonás hace lo contrario. No puedo detenerme mucho en Jonás, lamentablemente. Hace lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Se embarca para ir a Tarsis, en un barco, valga la redundancia, que va a Tarsis. Pero de camino una gran tempestad. Usted lo puede ir a leer toda la casa, tiene 4 capítulos, nada más. Hay una gran tempestad, y entonces los marineros botan todo el peso del barco y todo para ver si aguanta la tempestad que hay. Hasta que en el verso 9, 1:9, nos dice, él iba durmiendo, ¿verdad? Le dicen, qué perezoso, no estás viendo que nos vamos a morir, usted está durmiendo. ¿Cuántos están durmiendo en lugar de estar sirviendo? Ya había escuchado por un pastor de la misión, no logro recordar cuál, pero que habían 3 tipos de cristianos: primera clase, segunda clase y tercera clase. Entonces no sé en cuál clase está usted. Los de primera clase son los que, ¿cómo es ir en un avión de primera clase? Todos los que nos gusta ir en primera clase y nunca hemos ido. Atienden, todo es un servicio espectacular, lindo, hermoso, especial. Ahí se siente bien. Todos los de primera clase son los invitados a la iglesia. Son los que vienen y nosotros trabajamos para ellos, limpiamos todo para ellos, que todo esté bien bonito, trabajamos por el sonido, trabajamos en todo. Esos son la primera clase, los invitados. Son la primera clase. La segunda clase son los que solo estaban observando y, ay, vea, ahí quedó sucio esa esquina. Uy, qué hermana más cochina, no limpió bien. Entonces están expectantes, la segunda clase, ahí van, más o menos. Y los de tercera clase son los servidores, los que están sirviendo con amor, los que están cocinando ahí afuera. Primera clase, están esforzándose para que ahora cuando salgamos con hambre de este lugar, todos vayamos llenitos a la casa.
Y qué gran bendición es la cocina, ¿verdad? Ya no hay que ir a la casa a revolcar ollas y a ver qué quedó de ayer para hacer un calentado y darle vuelta, sino que ya vamos llenitos para la casa. Esa es la tercera clase. Ahora pregunto, ¿usted en qué clase está? Después de 2 meses, de 3 meses, de 5 meses, de 6 meses, de un año, está en primera clase todavía, esperando que le sirvan. Que le traigan todo, que le sirvan, que le acomoden, que la iglesia, y si no está como, y si me quitaron el campo, usted se enoja. Ay, yo me siento ahí, ese se sentó ahí. Y ya tienes meses o años de venir y sigues en primera clase. Estás durmiendo, como Jonás ahí en el barco que se estaba a punto de quebrar en dos. Estás expectante nada más, viendo cómo pasa todo, usted no hace nada. Estás durmiendo. No puedes seguir dormido, se te va a quebrar el barco. Y los de tercera clase, ahí es donde debes estar, sirviendo, ayudando, colaborando. ¿Qué hago, hermano? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Limpie los abanicos, usted limpia el abanico, ¿qué importa? Lo que lo pongan a hacer, usted lo hace. Acomoda las bancas, están torcidas, las vuelve a acomodar. Lo pone bien bonitas, que todo esté derechito, todo hace una filita así, bien bonita. Se ve bien ordenadito en la casa del Señor. Entonces, en el verso 9, 1, Jonás 1, versículo 9 nos dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué dice? Soy hebreo. Esto lo hemos hablado ya una vez bien amplio. Teme a Jehová, Dios de los ejércitos, y está huyendo de él. ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios? Está perdido. 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. En el verso 12, Jonás ve ya que por qué van a morir todos, mejor muere uno, el culpable, para que los otros ya se salven, ¿verdad? Él sabía, habían echado suerte sobre Jonás, todo eso lo dice ahí. Él sabía que era su culpa. Entonces, toman la decisión en el verso 12 y dice, él le respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ellos tenían temor a Jehová y vieron que Jehová era el verdadero Dios. Pero ya, y al más no haber, lo lanzaron al mar. Y ahí viene la disciplina de Jonás de la tempestad, por hacer lo contrario a Dios. Jonás, ¿está en una prueba o está en una disciplina? ¿Qué cree usted, Jonás? ¿Qué está pasando? ¿Prueba o disciplina? ¿En qué se basa? En la desobediencia de Jonás. ¿Verdad? Entonces, en el verso 15, vamos salteados. Verso 15 de Jonás 1, verso 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Bueno, fueron salvos por lo menos. Con semejante susto y después ver que con solo dejar a Jonás en las aguas, Dios siempre, hasta en la disciplina, utiliza, ¿verdad? A sus hijos para salvar, para traer salvación. Entonces dice, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 noches y 3 días estuvo Jonás en el gran pez. Yo no sé usted, pero con el COVID, cuando nos encerraron, ya no era muy bonito estar en la casa, ¿verdad? Encerrados sin salir. Ahora, estar solo en un cuarto, sin salir del cuarto, debe ser más feo. Ahora, si lo encierran en el baño 3 días y solo el baño, pues no, ya no es nada bonito. Ahora en un pez, en un gran pez, una disciplina fuerte, la que está pasando Jonás. ¿Y para qué? Para que corrija su camino, su desvío, su desobediencia y siga la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Ir a dónde? A Nínive. ¿Y fue a dónde? Al lado contrario. Entonces, en el versículo 2,
Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Estaba oyendo la presencia de Dios y cuando se vio perdido, no, aquí es orando a Dios porque es el único ya. Ya aquí solo Él me saca. No sé qué puede haber dentro de un gran pez. Todavía no logro, y sé que hay aceites y que hay sustancias y que hay un montón de cosas ahí. La oxigenación mínima, una oscuridad terrible, 3 días de oscuridad, porque usted no va a prender un bombillo en el centro de un pez, ¿verdad? Hay una ballena. Entonces, hay algo terrible, hay una situación terrible. Y si usted lee la oración de Jonás, es fuerte, esa oración fue muy, muy fuerte. Dice el verso 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Claro, ese gran pez iba por el profundo del mar. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Eso fue algo fuerte, muy, muy duro. Pero en el verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Y oyendo de Jehová, ahora Jehová, y ahora dice que se acordó de Jehová ya cuando lo estaba llevando en la trampa. ¿Por qué esperar hasta estar en ser disciplinados con vara fuerte? ¿Por qué desobedecer a Dios? Si Él entregó su vida por mí. Si yo entregué, como dice la canción, ¿verdad? El himno que cantamos al inicio. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué vamos a dar nosotros por Él? Nos resistimos a obedecer. Nos resistimos a venir entre semana. Nos resistimos a conectarnos cuando hay que conectarse. O nos resistimos a ir si está garuando, ¿verdad? Si está lloviendo. Más acá que es, ¿verdad? Un clima. Llueve mucho aquí, ¿verdad? Hay 2 estaciones, dicen, la lluviosa y la del bus. Entonces, es difícil. Pero tenemos que someter este cuerpo a la voluntad de Dios y no ser desobedientes, porque Dios al que ama y azota a todo aquel que Él ha recibido. Así que si usted es hijo de Dios, estás en la línea. Hebreos 12, versículo 6 dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que Él ha recibido por hijo. Entonces no podemos quitarnos el tiro. O somos obedientes o somos disciplinados. Usted decide. ¿Por cuál camino quiere seguir? Hay mucho que hablar de Jonás. Aún así, Dios hace que el pez lo tire a la orilla y él va a Nínive y Nínive se arrepiente. No solo se arrepintió Jonás, de la torta se había jalado, me acordé de Jehová. Y oró al que él le andaba oyendo. Cuando usted le anda oyendo a alguien para no saludarlo, ¿qué es lo que menos quiere? Encontrárselo, ¿verdad? Eso en la vida pasada, ahora no. Ya los hermanos, ya eso no pasa, ¿verdad? No pasa, ¿verdad? No me asusta. Ya ahora no, pero antes. Y Jonás va huyendo del Señor y ahora sí tiene que volver a él porque no hay otra opción. Aún así, Dios le da la oportunidad, va a Nínive, Nínive se arrepiente y Jonás se vuelve a enojar. Otra disciplina con la calabacera, no podemos leerlo todo, pero se vuelve a enojar en el capítulo 4, donde dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Estaba chiva, se enojó, estaba enojado. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Por eso te desobedecí, porque yo sabía que usted iba a tener compasión de Nínive y los iba a salvar. Y Jonás no quería que Dios los salvara. No le interesaba. Sí, eran muy malos, eran muy pecadores y le habían hecho mucho daño al pueblo de Israel, los ninivitas. Entonces, si alguien te ha hecho mucho daño, no disfrute usted diciendo que se vaya al infierno por sí. Vaya al fuego eterno. Siga orando por ese que le está haciendo daño. Y algún día tal vez le puedas compartir el evangelio, la palabra. Algunos dicen, por si no sabe lo que le espera, por malo. Oremos por todos y hagamos la voluntad de Dios. Entonces Dios le levanta una calabacera a Jonás, después pone un gusanito para que coma la calabacera. Jonás amaba la calabacera en un día. En menos de 24 horas estaba enamorado de la calabacera
tapaba la cabeza, ¿verdad? Segura como yo, Jonás, ahí entonces se quemaba bastante la cabeza. Se peinaba igual que mi hija. Entonces, cuando la calabacera muere, otra vez el sol directo. Le pega y se enoja. Se enojó por algo que nació un día, el otro murió. Entonces Dios le hace ver que hay 120,000 que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda en Nínive. ¿Cómo no se va a salvar? ¿Cómo no se va a rescatar? ¿Cómo no se le va a llevar el evangelio? ¿Cómo no se les va a llevar la palabra? Entonces Jonás fue fuertemente disciplinado, ¿verdad? También vemos el pueblo de Israel en diferentes ocasiones cómo ha sido rebelde contra Dios, lamentablemente. Una y otra vez vamos a ver una que ya habíamos visto hace mucho tiempo, acá también, Números 21. Vamos a ver otra disciplina en Números, libro de Números 21, verso 9. ¿Por qué el pueblo de Israel es disciplinado? También lo leemos vamos a leer del 4 al 9. Hacemos un pequeño resumen, sacamos la idea principal y continuamos. Ya en otra ocasión lo habíamos también detallado más. Génesis 21, versículo 4 nos dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los que acaban de ver milagros y prodigios, los que acaban de ver cómo fueron rescatados de la opresión de Egipto por medio de la mano poderosa de Dios, fueron rescatados por las plagas, vieron cómo se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Y eso se desanimaron. Hemos visto cómo Dios nos sacó de las tinieblas, del fuego eterno, y nos ha dado ahora la vida eterna. Vemos cómo por medio del evangelio, por medio de la fe, somos rescatados, liberados del pecado. ¿Cómo conocimos la verdad? San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora somos libres los que tenemos el evangelio. Pero nos desanimamos. El hermano no me saludó, el pastor ni me vuelve a ver, no me toma en cuenta. A los del coro seguro son muy feos, entonces no me llaman. Nos desanimamos en el camino, en el proceso, en el día a día. Este pueblo se desanimó, el de Israel, por el camino, por el caminar, por el andar, el diario vivir. 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró, habló, crítico. ¿Verdad? Y habló el pueblo contra Dios. Están hablando contra Dios. Que Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios seguro tiene favoritos. ¿Dónde está Dios? Si usted existe, que se mueva. ¿Qué es eso? Dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste? Pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Les había enviado el maná, ya estaban fastidiados, estaban obstinados de ese pan tan liviano. Ya no lo querían. Pues querían comerme el cochón con natilla, ¿verdad? Algo pesadito, así que se siente. Sándwich de pinto y natilla, y el pan y todo. Querían algo fuerte. Está en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay? Nada. No hay agua, no hay árboles, no hay nada. Solo hay una cosa: escorpiones y serpientes ardientes, venenosas, las cuales Dios había guardado para que no le pasara nada a su pueblo. Continuamos en el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por estar hablando contra Dios y contra Moisés, que es el enviado a sacar al pueblo de Israel. Aquí hay un enviado, Pastor Elías, un enviado, a predicar el evangelio, a rescatar a los que están en las tinieblas y pasar a la luz admirable.
Hay un enviado, ahora ustedes se convierten en enviados para otros, llevar el evangelio y sacarlos del fuego de las tinieblas. Murió mucho pueblo. 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Hemos pecado. Reconocieron que se equivocaron. Reconocieron que su estado era mejor el anterior cuando se desanimaron que el actual. Usted siempre puede estar peor, así que no se desanime por cómo está. Es que no tengo plata, bueno, podría estar en una cama de hospital. Estaba en una cama de hospital, bueno, podría estar en cuidados intensivos. Así sucesivamente. Podemos tener muchas diferentes circunstancias, somos humanos y no estamos exentos a ellas, aunque hayamos nacido de nuevo. No estamos exentos a la bueno, lo vulnerable que somos, se me enredó la lengua ahí, ¿verdad? A lo vulnerable que somos como humanos. Podemos estar en cualquier circunstancia. Ahora el pueblo de Israel se encuentra en una peor que antes, que cuando estaban desanimados, había muerto mucho pueblo. Entonces ellos reconocen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocen que por hablar en contra de Jehová y contra Moisés, pecaron, se equivocaron, erraron, no dieron en el blanco, significa pecado, errar, equivocarse, desviarse. Ellos pecaron. Lo reconocen y van ¿qué? A Moisés. Cuando estamos siendo disciplinados y tenemos el discernimiento de la disciplina, necesitamos reconocer que estamos fallando. ¿En qué estoy fallando? Y debo corregir eso. Si no, la disciplina no se va a apartar de mí. No vamos a poder pasar la disciplina si no hay una corrección en nuestro estilo de vida, en nuestro pensamiento, en nuestro servicio al Señor. Tiene que haber una corrección, sí o sí. Ellos reconocen el pecado, reconocen que pecaron y se apartaron. Bueno, y vienen a Moisés, en este caso, 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, cuando mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En San Juan 3, verso 14, nos dice exactamente sombra de quién es esa serpiente de bronce, sombra de Jesucristo. Nacemos como pecadores, crecemos como pecadores, vivimos como pecadores, damos fruto de pecado, que es la transgresión, pero cuando vemos a Cristo, ahí viene nuestra salvación, cuando entendemos el evangelio y la palabra, esa serpiente de bronce. El pueblo reconoce, va a Moisés, ahora sí, ¿qué hacemos? Nos equivocamos. Díganos qué hacemos. Ahora, todo el que era mordido lo seguía mordiendo, ¿verdad? Pero el que era mordido no se quitaban el tiro. Siempre seguían siendo reprendidos. Pero ya tenían cómo ser liberados y cómo no morir, porque había muerto muchísimo pueblo. Rápidamente vamos a ir también a Segunda de Samuel, a ver otra disciplina. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12. 12. Segunda de Samuel 12:1. Que hay una historia, voy a tener que resumirla, quería leerla, pero ya no, el tiempo se nos está escapando para ver acerca de las pruebas, estamos con la disciplina. Bueno, vamos a leerla. Segunda de Samuel 12, versículo 1 dice, Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Dos hombres, uno rico, uno pobre. Vayamos haciendo comprensión de lectura ahí mientras sea posible, ¿verdad?
Ok. Entonces, dice el verso 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Él había comprado que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. La corderita era como una hija, era algo, ¿verdad? Espectacular para el hombre pobre. ¿Cuántas tenía? Una corderita. Continuamos. 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, esto le está diciendo Natán a David, habían dos hombres, uno rico, uno pobre. Muchas gracias. Había uno rico, había uno pobre, uno tenía mucho, otro solo tenía una corderita, y el rico, cuando le visitaron, agarró la corderita del pobre, la única que tenía, que la había criado como una hija, y la guisó, la asó para el caminante. Entonces, Natán el profeta le dice esto a David. Entonces, en el verso 5, ¿qué hizo David? Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Tenía que morir. Lo dijo el rey. Así tenía que ser. No podía ser diferente. Verso 6 dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El rico no tuvo misericordia del hombre pobre. Entonces Natán le contesta, entonces dijo Natán, el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, David, si todo lo que usted tenía era poquito, el Señor le hubiera dado más. Pero David tomó la mujer de Urías, Bexabe, cuando tenía que estar en la guerra, cuando tenía que estar luchando con el pueblo, cuando tenía que estar, ¿verdad?, en la batalla. Él estaba en la casa, se fijó por una ventana y vio a la esposa de Urías bañándose, le llamó la atención, la mandó a traer y durmió con ella. Así nomás. ¿Cuántas mujeres tenía Urías? Una. Esa representa la corderita. ¿Cuántas podía tener David? Ah, pero él dice que tenía que morir el que tal cosa hizo. Y era él mismo. O sea, que David tuvo que haber muerto. Entonces, según su propio juicio. Por eso no hay que tirar la piedra muy alto, o nos puede caer en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa con David? Es fuertemente corregido. ¿Qué hizo David? Verso 13, segunda de Samuel 12, verso 13, ahí mismo donde estamos. Bueno, voy a leer, vamos a ver un poquito antes. Voy a leer desde el 10. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Imagínense el castigo que viene a David. No se iba a apartar nunca más de su casa la espada. Y murieron 4 hijos. El niño que tuvo con Bexabé, que se jaló la torta con Urías y mandó a matar a Urías a espada al frente de batalla. O sea, para deshacerse de él ya. Ahí lo puso. Toda una historia, tienen que leerla si les interesa conocer más acerca de ella. Luego muere ese niño. Luego Absalón, Absalón mata a Amnón porque Amnón viola a una hija de David también, que es hermana de él, de Amnón. Absalón, Amnón y también Adonías. Después de muerto David, muere Adonías porque le iba a quitar el reino o estaba peleando el reino con Salomón. Entonces, ahí viene el castigo de Jehová. No se apartó la espada de la casa de David.
lo que dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré al prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 13 dice, entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Pequé, reconoce, entendió, se acomodó, ordenó sus ideas y dijo, estoy mal, lo hice al revés, lo hice mal. El castigo no se lo quita. La disciplina vino siempre, toda la disciplina que Dios dijo la recibió, tuvo que recibirla. Pero él reconoce en el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Eso es lo más hermoso. Porque meter los escarpines en cualquier momento. Como dicen en el buen tico, meter la pata en cualquier momento. Pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios especial. Y nos dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Según el juicio de David, tenía que morir ese hombre tan perverso y tan malo que era él. Pero Dios es más misericordioso, no morirás. Recibió la reprimenda, murió el niño, se levantó, siguió adelante. Después se le ocurrió un día ahí que se levantó ahí con un aire, dijo, voy a censar al pueblo. Hizo un censo, no tenemos tiempo de ver todo esto. Hizo un censo, a Jehová no le pareció. Entonces tuvo tres opciones. Él dijo, mejor me es caer en manos del Señor. Vivir una peste por 3 días donde murieron miles de personas. Donde Jehová Dios tuvo misericordia al pueblo y cesó al ángel. Le dijo, basta, ya no más. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros andamos contra la voluntad de Dios, no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino que afectamos a muchos. Un justo que ande desviado de la voluntad de Dios está mandando a cientos y a miles al infierno, al fuego eterno, porque no está predicando el evangelio, porque no está dando testimonio, porque no se está comportando y su conducta no es correcta delante de los ojos de Dios. Y después es tan fuerte la disciplina que no tenemos tiempo y ya no queremos venir a la iglesia, así me trata Dios, y después de que renací todo me sale al revés. Si es disciplina hasta que no cambies tu conducta, no vas a ver la voluntad de Dios correctamente en tu vida. Entonces es importantísimo cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, de caminar, si estamos pasando por disciplina. Tenemos que discernir si es disciplina del Señor. Si no estamos haciendo su voluntad, fijo es disciplina. Ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, siéntense con los líderes y los pastores y vean San Juan 6, verso 38 al 40. Y vamos primero a Timoteo, que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Y si usted no está haciendo nada por la predicación, por el evangelio, por la palabra, orando por lo menos por el pastor que está en Panamá predicando el evangelio, si ni saco, mira, no venía el pastor Elías hoy, no me acordaba. No, la iglesia tiene que estar orando. La iglesia tiene que estar apoyando al enviado del Señor. Y ahora ustedes también son enviados para otros. Así como Pedro fue enviado a, vamos a ver, se me confundieron, a Cornelio, iba a decir Nicodemo. Así como Pedro fue enviado a Cornelio, en Hechos 10, a mí vino un Pedro, que fue el pastor Samuel. Ahora yo tengo que ser Pedro para otro, un enviado para, y ustedes ahora, ustedes tienen que ser Pedro para otros. Pero si están tan ocupados en la disciplina y en el enrollo que se tiene, no tiene tiempo de leer la Biblia, no puedo orar, ahora hay que trabajar más porque ahora tengo menos, la. Y empezamos a hablar, el pastor sí, porque tiene todo el día para eso, pero uno, ¿cómo va a leer la Biblia en una semana? ¿Cómo va a leer 100 páginas diarias? ¿Cómo va a leer 20 páginas diarias? Y empezamos a renegar en vez de ver nuestra conducta, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo mal para corregir y poder caminar bien delante de nuestro Señor. Discernir si es prueba o si es disciplina. Ahora vamos a ver pruebas, tenemos poco tiempo,
para las pruebas. Creo que hablé mucho de la disciplina. Pero la prueba es distinta. La prueba es algo para los que aman a Dios, los que han nacido de nuevo y necesitan crecer. Necesitan ser probados como el oro. No es fácil, no es sencillo. La prueba es algo que nos preguntamos una y otra vez, y si no vamos al secreto con Dios, no la vamos a entender. No vamos a entender por qué estamos ahí y qué necesitamos. Cada vez que se encuentre en prueba, siempre órale a Dios, ¿qué necesito aprender? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo debo caminar? Tiene que ser, ¿qué? Diferente, completamente. Debemos de pasar diferente. Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 17, creo que es Hebreos 11, verso 17. A ver acerca de las pruebas. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 17. Hebreos 11, verso 17. Ok, nos dice Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por la fe, Abraham, Hebreos 11, verso 17. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué fue Abraham? Probado. ¿Se había portado mal Abraham hasta aquí? La Biblia no nos especifica, ¿verdad? Pero fue probado, vemos que es una prueba, si nos especifica que es una prueba. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a su hijo único, por medio de la promesa de Dios, por medio de la voluntad de Dios. Está Ismael, pero es otra historia que no podemos incluirla acá por tiempo. Pero Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham es probado, dice que ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. ¿Cómo iba a tener una descendencia enorme conforme a la promesa de Dios si Dios le estaba pidiendo a su hijo? ¿En qué? En sacrificio, que lo presentara delante de él. Esto es fuerte, pero hay que ver la fe, el padre de la fe. Bien, nos dice Génesis 22, verso 1. Vamos a ver un poquito acerca de la historia. Génesis 22. Génesis 22, versículo 1. Génesis 22, verso 1 dice, aconteció después de estas cosas, que probó, ¿qué dice? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Cuando Dios te llama, dice, aquí estoy, Señor. Lo llama al pastor, ay no, no le va a contestar, seguro quiere que vaya a la reunión. Seguro quiere hacer una reunión en mi casa ahí. Aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vete a tierra de Moriah, quedaba 3 días de camino, entonces llevó a sus siervos, llevó a su hijo, necesito adelantar en la historia, y fueron al monte 3 días de camino para matar a su único hijo. Sí, porque eso es el sacrificio, degollarlo, a su hijo.
Qué contradictorio parece el Señor en este caso, pero es una prueba. Está probando la fe de Abraham, como lo leímos en 1 Pedro 1, verso 7. Somos probados, nuestra fe es probada, más preciosa que el oro. ¿Y el oro cómo se prueba? Con fuego. Y si la fe es más preciosa que el oro, ¿cómo somos probados? Bueno. Entonces Abraham se levantó y fue a Tarsis. ¿Qué hizo Abraham? Hizo la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia entre Jonás y Abraham? En el verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, 3 días de convivir con el hijo ahí, en caminar y llevar la leña y sus siervos. ¿Qué pudieron haber hablado en 3 días? O no sé si tenía ganas de hablar Abraham con eso, solicitud. El niño no sabía lo que iba a acontecer. Verso 6 de Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, dejaron a los siervos atrás. Isaac llevaba la leña para su propio holocausto. El niño. Qué pesar como padre. Pero ¿le quedamos bien a Dios o le quedamos bien a los hombres? Delante de los hombres, padre pésimo. ¿Cómo va a matar a su hijo? La lógica dice, está loco. Pero delante de Dios está siendo obediente. Ayer tuve una pequeña crisis salvaguardando las distancias, evidentemente. Pero ayer tuve unas decisiones muy importantes. Estoy compartiendo seminario en un grupo de un gimnasio en la pradera en la Guásima de la Juela. En la pradera. Estaban escuchando muy bien. Ayer era el cuarta sesión del seminario. Pero resulta que ayer tenía la cena de graduación de mi hija de 18 años, que se gradúa, valga la redundancia, este año. Entonces es muy fácil decir, suspendemos el seminario y me voy para la graduación. Es lo normal. Pero ¿qué hago? ¿Le quedo bien al hombre o le quedo bien a Dios? Entonces es una decisión muy difícil. Por ahí me dijeron que los de gimnasio iban a llegar tarde, no sé qué, no, entonces, y por ahí las vocecillas, no, suspenda. El cuñado se echó un pleito, pero es que primero está Dios y Dios es todos los días. Después la familia y después la iglesia. Pero entonces, ¿quién es la iglesia? Mi cuñado no es renacido, él no entiende. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús, Cristo. Entonces, ¿cómo separo yo a Dios de la iglesia interponiendo la familia en el centro? Esa es una falsa doctrina que nos enseñaron en el evangelio falso. Dios, la familia y la iglesia. No puedo separar a Dios de la iglesia, somos un cuerpo. Entonces llegué a las 4:30 de la tarde, llegamos, nos sacamos las fotitos del asunto. A las 6 me fui para el gimnasio. A las 7, a las 8:30, a las 9:30 más o menos volví a llegar al asunto de la graduación. Mi hija tuvo que entrar con mi esposa ahí. Parece que hubo un bailecillo vals ahí como de 5 segundos. Pues tuvo que bailar el muchacho que nos acompañaba. Yo no pude estar en ese asunto. Entonces yo les decía a los de gimnasio, tal vez sea un mal padre, pero estoy intentando ser un buen hijo de Dios. Y prefiero que hable bien a Dios que a... Cuando llegué, pusimos las fotos, casa llena, gimnasio lleno, viendo a ver dónde se sentaban, la gente prestando atención. Para la próxima semana, ya dentro de unas 2 semanas, tengamos hermanos nuevos ahí. Dios primero. Pido oración también por ellos. Cuando enseño la foto a mi hija, se me queda viendo y me dice, papi, valió la pena, ¿verdad? Digo, sí, mi amor, valió la pena. Valió la pena obedecer a Dios. No es obedecer. ¿Qué pesar tuviera hoy si yo no hubiera hecho la voluntad de Dios anoche? Porque llegaron muchas personas nuevas, deseosas, sedientas del Evangelio,
sedientas de la palabra. Pongo este ejemplo porque es el que tengo y es una vivencia mía. Entonces, hermano, por favor, sea obediente a Dios. Siempre, siempre, en todo caso. Nunca te ponga a sus amigos, su familia, su trabajo. Nunca ponga nada antes que a Dios. Porque a la postre, digamos que yo opto por el evento este. No hacemos el seminario. Hoy mi hija podría estar enferma. Podría no estar, puede haber pasado una desgracia. Pues mi familia es de Dios. Mi vida es de Dios. Si estoy aquí, no nos pasó nada porque Dios quería que estuviera aquí. Y no nos va a pasar nada hasta que Dios permita que partamos de este mundo, ni antes ni después. No vamos a morir ni antes ni después. No se preocupe por la muerte. Y me gustó mucho porque mi hija muy madura entendió que primero Dios, que ella no está primero Dios. Y eso me llena de alegría y de gozo para seguir adelante, eligiendo a Dios primero antes que cualquier cosa. Abraham, salvaguardando las distancias, ahora sí volvemos a la historia bíblica. Abraham elige a Dios antes que a su propio hijo, de la promesa que Dios le había prometido. Una prueba muy fuerte, muy grande. Nos dice Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac, entendamos esto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, heme aquí, mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él es grande, él entiende, aquí falta algo. ¿Qué pasó? Se le olvidó a mi papá el cordero. Él era el cordero. Verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Vean qué impresionante esto. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová diré, Jehová proveerá. Cuando no tengas salida, estás pasando por una prueba, cuando ya no hay para dónde, Dios va a proveer. Pero siempre elige a Dios. Siempre elige el camino correcto. Siempre elige la iglesia. Siempre elige el servicio. Siempre elige el evangelio. Siempre elige la palabra. Siempre elige la oración. Es de suma importancia. Siempre estar anuentes a lo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos siendo probados? Y algunos se deprimen y se tiran en la cama y no quieren levantarse. ¿Qué se hace en la cama? Cuando vamos en la noche muy cansados. Nada, descansar. ¿Qué pasa después de que usted descansa lo necesario? En teoría 8 horas, más o menos. Estás perdiendo el tiempo si seguís en la cama. Puedes estar orando, puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar intercediendo por la obra misionera en Panamá, por todos los que van a hacer de nuevo. Puedes estar haciendo muchas cosas valiosas, pero viene la depre. ¿Qué me dio la depre? Los justos, renacidos, que entendemos el evangelio, no deberíamos de tener depre, porque ya Dios te rescató del fuego eterno. ¿Qué presión vas a tener si vas al reino de los cielos? Te das una vida eterna con Cristo. ¿Por qué estás triste? ¿Estás pasando prueba, aflicción? Bueno, busca a Dios. En Santiago
si tenemos tiempo, vamos ahora a Santiago 5, dice, en cada estado, ¿qué debemos de hacer del justo? En las diferentes circunstancias. Pero si nos echamos a morir en una cama, con depresión, no hago nada, es que estoy sin plata, Dios me tiene sin plata, no voy a ir a la iglesia, véngase a pie. En uno de los eventos, una hermana de Liberia, una hermana de Liberia dijo, yo camino 1 hora y media para agarrar el bus y después el bus 1 hora para llegar a la iglesia. Todos los domingos y con el frío que hace en Liberia. Con lo fresquito que hace ahí, ¿verdad? Caminar 1 hora y media. Yo calculo que en 1 hora y media se caminan más de 5 kilómetros a un paso regulado. Y luego agarro el bus 1 hora para ir a Liberia. Y después del servicio, 1 hora en bus y después 1 hora y media para la casa. Y puede ser que aquí haya gente que viva más lejos que eso, pero no creo que seamos muchos. Querer es poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Antes, ¿verdad? Los de Evangelio falso andaban. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es poder. Todo lo puedo en Cristo. Claro, puedo venir a la iglesia aunque no tenga ganas, aunque no tenga dinero, aunque no tenga nada, aunque no tenga las cualidades necesarias. Es que se me presentó, es que pasó, es que vino, es que allá, es que aquí. Necesitamos siempre estar primero con Dios. Es que Dios no me escucha, Dios no me habla. Siga, 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 siempre congregándose, estando atento al Señor. Vemos un gran ejemplo en el apóstol Pablo, en 2 Corintios. Había un aguijón en la carne que le visitaba, dice el apóstol, que era un mensajero de Satanás. Segunda de Corintios, perdón. 2 Corintios. Segunda de Corintios. Estoy atrasando porque tengo un pleito con el abanico. Yo paso las páginas y me las devuelve. Pero bueno. 2 Corintios 12. 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a ver 2 Corintios 12, verso 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El apóstol Pablo tuvo revelación directamente del Señor. En Gálatas dice que el evangelio se le fue dado por el mismo Jesucristo, que no viene por hombres, ni de hombre alguno lo toma él, sino por Cristo. Así lo dice en el libro de Gálatas. Voy a intentar leérselos así rápidamente. El libro de Gálatas, vamos cerquita aquí, dice, en Gálatas 1, usted da la vuelta a la hoja, dice Gálatas 1:11, 1, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo directamente recibe la revelación de Jesucristo. Entonces eso se puede exaltar humanamente, así que yo sí me aprendo los versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces viene una sublevación de estima. Entonces dice acá, en el verso 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces él empieza a contar, ¿verdad? Por temas de tiempo, vamos, usted lo puede ir a leer a la casa, lo apunta y lo va a leer. Cómo no sabe sin el cuerpo, no lo sabe, pero, o si fuera del cuerpo, tampoco lo sabe, fue al tercer cielo donde escuchó palabras inefables, palabras indescriptibles, no las podía describir humanamente, palabras inefables, indescriptibles. Entonces se puede gloriar de todo lo que le ha acontecido, de todas las revelaciones que ha tenido. 14 epístolas, 14 libros del Nuevo Testamento, más de la mitad, son 27, ¿verdad? Y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, en el 2 Corintios 12, verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón
en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de gran manera. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Satanás visitaba a Pablo. Cuando Dios habla, hasta el diablo de eso. ¿Qué pasó con Job? ¿Quién probó a Job? Tampoco lo podemos ver hoy. Dios le permitió al diablo, la serpiente antigua, a Satanás, que probara a Job, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que un mensajero de Satanás es un aguijón en la carne. Algunos dicen que era un problema físico. No está totalmente esto confirmado bíblicamente. Sí dice que escribo con grandes letras. Sí dice que si hubiera sido posible, me hubieras dado vuestros ojos. Entonces se cree que podía ser un problema en la vista. Pero son teorías que no voy a confirmar, por la Biblia no me las dice tal cual, así, ¿verdad? Pero este mensajero de Satanás, este aguijón en la carne, tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Formar a Pablo. Que siempre se mantuviera humilde, para que él no se exaltase desmedidamente por tanto conocimiento recibido de parte de Dios. Entonces la prueba siempre tiene un objetivo. La prueba no es solo para que suframos y ya. O para ver si nos rebelamos o no contra Dios. La prueba tiene un objetivo, hermano, y si usted está pasando por una prueba, si ya distinguió que no es disciplina, sino que es una prueba, se pasa distinto que la disciplina. Y ya pronto lo vamos a ver. Entonces, formar el carácter, que el orgullo no se levante, que no haya orgullo en nosotros. Nosotros solo somos instrumentos de Dios en sus manos. Es lo único que somos, no somos más ni menos. Y lo veo en los misioneros, lo veo en los pastores, ¿verdad? Ellos no se exaltan desmedidamente con el conocimiento que tienen. Pastor Samuel dice, yo soy como ustedes, soy pastor porque los dirijo, porque los guío. Pero nada más, él no anda por encima de nadie. Eso es impresionante. Con el conocimiento, el estudio, y me lleva nada más como 29 años de renacido. Solamente. Y ellos son un gran ejemplo de cómo no exaltarse. Para nosotros nos aprendemos 3 versículos, andamos rajando por todo lado. No podemos exaltarnos a nosotros mismos. Y esta prueba específicamente para Pablo es para que esté ubicado, para que él no sea orgulloso. Dios ya nos había advertido en el Antiguo Testamento, en Oseas dice que no hará nada a Jehová, Señor, sin darlo a conocer a vuestros siervos los profetas. Todo siempre fue dado a conocer, todo fue profetizado y está pasando actualmente y va a pasar todo lo que viene. Lo vemos en los seminarios desde el inicio de la historia al fin de la historia, cómo va a terminar. Solo Dios puede hacer eso, darnos el inicio y darnos el fin. ¿Y qué momento estamos pasando? Solo el verdadero Dios. Ningún otro Dios puede hacerlo. Y solo Jehová Dios lo ha hecho. Nos lo ha dejado así. Pero en San Juan 16, verso 33. San Juan 16, verso 33, nos dice. San Juan 16. San Juan 16, versículo 33. Antes de ser entregado a Jesús, les advierte, ¿verdad? Y les dice, vamos a leer el 32. San Juan 16, 32 nos dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Palabras de Jesús a los apóstoles. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué le dice el Señor? Estas cosas os he hablado. El Señor les está advirtiendo lo que viene, que lo van a dejar solo, que cada uno va a ser perseguido, viene persecución sobre ellos. Entonces dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Pero qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. En 1 Corintios 10, versículo 11, dice que todo lo que le aconteció a Israel es para ejemplo a los que estamos en el fin de los siglos. El cuarto razón por la que Dios elige al pueblo de Israel. 1 Corintios 10, versículo 11. Entonces, Jesús le está hablando a los discípulos, ese ejemplo para nosotros también en estos tiempos. Y nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No importa qué tan dura, qué tan dificultad sea la prueba, tenga paz en el Señor. Que la paz que Dios da no es como la da el mundo. La paz del mundo no es como Dios la da, porque nosotros éramos enemigos de Dios en calidad de pecadores. Romanos 5, versículo 10. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora Él nos trajo por medio de Jesucristo al Señor, a Dios. Lo dice Romanos 5, versículo 1 también. Bueno, se me acaba de enredar, entonces lo voy a leer un momentito. Voy a ir a Romanos 5, versículo 1, para no manipular la palabra no más mínimo. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que el Señor nos da es diferente a la que da el mundo. La paz del mundo es agarrar una hamaca, acostarse bajo de un árbol con una buena sombra y un agua de pipa y usted ahí está relax un rato. Pero cuando se levanta de la hamaca viene con los mismos problemas de toda la vida, con las mismas situaciones. La paz que Dios nos da es eterna, no es pasajera. Estamos de enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la paz que Dios nos da. Entonces confiamos, confiad, nos dice en San Juan 16, verso 33, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estamos pasando prueba, aflicción, circunstancia difícil, tenga paz. Repose en el Señor. Vaya a Cristo, vaya a la palabra, vaya al Evangelio. Apóyese en los hermanos, oren juntos, que oren por usted. Dígale al pastor, estoy pasando pruebas, ayuden, oren. Por esto, los apoyémonos en la iglesia, en la congregación. En el mundo tendréis aflicción, así que lo lamento. Estamos advertidos, en el mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué nos dice? Confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5, verso 4 y verso 5, dice que lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo, vuestra fe. La fe es la que vence al mundo. Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. No vamos a ir a ellos por tiempo. Pero es con la fe. ¿Qué pasamos? Las pruebas se pasan con fe. Y la fe no puede faltar. Y si usted empieza a faltar a la iglesia, empieza a dejar de escuchar la palabra verdadera, si usted empieza a alejarse de los hermanos, si usted empieza a apartarse porque está pasando prueba, la fe va a desvanecerse, se va a debilitar. Ya somos salvos, sí, somos salvos, pero un salvo débil no puede ayudar a otro porque está débil. Nos lo dice, vamos a ir a San Lucas, cómo pasar las pruebas, donde Jesús les advierte. San Lucas 22, verso 31. San Lucas 22. San Lucas 22, verso 31, donde Jesús le advierte a Pedro lo que va a acontecer. San Lucas 22, verso 31. Estamos, ya casi terminamos. San Lucas 22, verso 31 nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién dijo el Señor Jesús? Le dice a Simón, 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 advertencia. Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Va a sacudir. Y lo más cercano que podemos entender, digamos, que se acuerdan de aporrear frijoles, no sé si. Me disculpo con la nueva generación que no tiene la menor idea de qué acabo de decir. Pero así, los jovencillos como yo saben que a dos leños, ¿verdad? Con dos garrotes aporreaban los frijoles, la vainica seca ya, y iba saliendo el frijol y quedaba la basura. Y después había que ventearlos. Entonces yo imagino algo así, o sea, Satanás va a agarrar, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os va a mover para que salga el trigo. ¿Y qué dice en el 32? Está Jesús advirtiéndole a Pedro lo que va a acontecer. Pero yo he rogado por ti. Jesús había rogado por Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Usted quiere pasar la prueba con una buena nota, siendo aprobado por Dios, como fue aprobado Abraham, el padre de la fe. Nuestra fe no puede faltar. Las pruebas se pasan con fe. La disciplina se pasa con corrección. Esa es la diferencia entre prueba o disciplina. Estás siendo disciplinado, tienes que corregir tu camino. Te estás siendo probado, tienes que aumentar tu fe. Y necesitamos discernimiento para ver en qué etapa estamos. Disciplina o prueba. 32 nuevamente. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que él esté fortalecido, una vez que él esté listo, que él está preparado, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Restaura la fe de tus hermanos y sigan predicando el evangelio y la palabra. Pero Satanás os ha pedido para zarandearos. Vendrán pruebas, vendrá aflicción, vendrá dificultad. Sí la va a haber, hermano. Pero nuestra fe no puede desmayar, nuestra fe no puede faltar. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10, verso 17. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nada más. No por oír ahí emisora tal y cantos tal, eso no va a aumentar la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, de los justos renacidos. Si escuchamos a este argentino que es muy famoso, mejor no digo el nombre, pero no lo vayan a buscar. A mí me motivaba mucho. Él es un motivador. Y cada vez que uno lo escucha, usted está triste, ¿verdad? Usted lo escucha y usted va bien motivado para el infierno, pero bien motivado, pero bien contento. Porque lamentablemente no habla la justificación como debe ser, ¿verdad? La salvación como debe ser. Es lamentable. Entonces, de nada nos sirve escuchar charlas motivacionales. Para aumentar la fe, eso no va a aumentar la fe. Eso aumenta las emociones. Sí, claro, usted está contentísimo, el ánimo al tope, pero su fe blanda, tierna. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Única, exclusivamente el evangelio verdadero. Romanos 8, verso 18. Yo sé que están pensando, si ya terminé a las 3, ¿verdad? Eso están pensando. Romanos, ya casi terminamos. Romanos 8, verso. Romanos 8, versículo 18. El apóstol Pablo, la iglesia que está en Roma, que fue fundada por hermanos en lo secreto. Entonces el apóstol Pablo después llega para confirmar esta iglesia. Dice, anónimos, hermanos anónimos, llegan a Roma, predican el evangelio y se hace la iglesia en Roma. Entonces Romanos 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones, hermanos, del tiempo presente no son comparables con todo lo que Dios tiene para usted. Una vez que ya no estemos en esta carne, que es la que sufre, que es la que se duele, que es la que se cansa, que es la que necesita dormir, que es la que necesita comer. Ya una vez que el espíritu haya dejado este cuerpo pecaminoso y con una naturaleza pecaminosa, que ya estemos allá con Cristo en las nubes, es una gloria hermosa, especial. Y eso nos debe tener felices, contentos, sin importar lo que esté pasando en este mundo.
sin importar las circunstancias que usted está pasando. Cuando desviamos nuestra mirada de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de la reunión de los santos que vamos a tener, de la salvación de vida eterna que tenemos, es cuando empezamos a afligirnos, a entristecernos y empieza a flaquear la fe. Jesús ora por Pedro para que tu fe no falte, para que la fe no falte. Vamos a pedirle al Señor que nunca falte nuestra fe, en ninguna circunstancia de nuestra vida, siempre estemos al tope, siempre estemos diligentes con la fe. No nos podemos apartar de la iglesia porque estamos pasando pruebas. Sería el error más grande. ¿Sabe cuál es el castigo más grande que puede recibir un justo? Ser expulsado de la iglesia verdadera, donde puede escuchar el evangelio, donde puede escuchar la palabra, donde puede reforzar la fe. Eso sería el castigo más grande para un justo renacido. Nosotros necesitamos estar firmes en la congregación, en la iglesia del Señor Jesucristo. Leemos un pasaje más, Hechos 20, el apóstol Pablo, también un gran ejemplo. Hechos 20. Y vamos a leer desde 17, por tiempo vamos a leer, bueno, 19, vamos a leer 19. Hechos 20, 19 nos dice, sirviendo al Señor. ¿Cómo servía el Pablo, el apóstol Pablo? Sirviendo al Señor con toda humildad, era humilde. Entonces nos da ejemplo de cómo ser. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo estaba llorando, el apóstol Pablo lloraba por las pruebas y dificultades de ver que él predicaba el evangelio y no le atendían. Usted ha llorado por su familia, usted ha llorado por su esposo, su esposa, por sus hijos que no entienden. El apóstol Pablo lloraba también por sus hermanos en la sangre, judíos que no entienden el evangelio, que no quieren comprender el evangelio. Entonces, diferentes pruebas por las acechanzas de los judíos. 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo en público y en las casas iba a enseñar. Nada fue suficiente para él dejar de enseñar la palabra. Que nada sea suficiente para nosotros dejar de hacer la voluntad de Dios. 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El apóstol Pablo estaba en Asia, va a Jerusalén, sin saber lo que allá le va a acontecer, pero ¿qué dice el 23? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, si usted el otro domingo le dicen, va la policía por todos los renacidos allá a la iglesia, usted se acerca. Van a ir a sacar del pelo a todos los que se reúnen allá en Guapiles. Usted viene. El apóstol Pablo era advertido por el Espíritu Santo, le da testimonio en todos lados, lo encarcelaban, lo azotaban, lo apedraban. Y él iba. ¿Por qué? Porque el 24, en el verso 24 nos dice por qué. Y esta es la actitud que debemos de tener nosotros ante el evangelio, ante Dios. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. El Espíritu Santo en el 23 le dice que le da testimonio que le esperaban prisiones y tribulaciones. A usted le dicen, no se meta ahí porque le espera una bronca, usted se va. El apóstol Pablo iba, ya él sabía. Pero si no estimo preciosa mi vida para mí mismo. No nos queramos tanto, queramos a Dios. Él nos va a cuidar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. San Mateo 6:33. Pero buscar el reino de Dios es la iglesia primero. Es la congregación, es la palabra. Es el escuchar, es el servir, es el trabajar. ¿Está en primera clase, segunda clase o tercera clase? ¿En qué lugar estamos?
El apóstol Pablo estaba en tercera clase, él servía en todo tiempo, en todo momento, hasta trabajaba para no ser carga, dice, a la iglesia. Un gran ejemplo. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dijo en alguna oportunidad. Pero de ninguna cosa hago caso, no haga caso a nada, no le tenga miedo a nada, Dios está contigo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Cada uno tiene una meta, cada uno tiene una carrera, cada uno tiene un propósito. Esto no es solo para los pastores, esto no es solo para los enviados, esto es para la iglesia en general. El apóstol Pablo está hablando de sí, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pero todos corremos una carrera propia. Todos tenemos por quién orar. Todos tenemos a quién testificarle. Todos tenemos a quién predicarle. Todos tenemos a alguien a quien invitar cada vez que hay seminario. Cada quien tiene su carrera, su lucha, su prueba, su dificultad, su tribulación. Pero no estime preciosa su vida para usted mismo. ¿Para qué? Por mí mismo. Es que no me vuelve a hablar, y es que no me vuelva a hablar, pues lo invité. No me vuelva a hablar, pues le prediqué. Se enojó y que se enoje. Pero yo tengo que decir las cosas como son. Hace unos días fuimos a predicar a una familia, Raquel, parece que se enojaron porque no es por obras, es por fe. Y ellos iban por obras y no les gustó cuando les dije 1 Corintios 13:3. Hasta ahí llegó el asunto, entonces ya no nos han invitado más. Vamos a ver si se nos abren las puertas. Pero hay que decir la verdad. No usemos la palabra para nuestra conveniencia, sino para la conveniencia del Señor. Prueba o disciplina. La prueba se pasa con fe, la disciplina con corrección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana por la palabra, Señor. Gracias porque en este libro que es tu palabra, que es el mensaje divino para la humanidad, no solo para unos sí, para otros no. Es para todos, para toda tu creación humana, Señor. Te damos gracias porque a través de él tú nos revelas el evangelio, tú nos revelas la verdad, tú nos revelas por qué camino debemos de ir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra nos ha iluminado en dónde estamos ubicados y nos da una lumbrera a dónde continuar. Ayúdanos como justos, renacidos, como tus hijos, a seguir esa lumbrera, a seguir ese camino, el camino correcto, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Si estamos pasando por disciplina, ayúdanos a entender en qué estamos fallando puntualmente y así poder corregir nuestra actitud delante de ti, Señor, y poder superar esa disciplina y hacer tu voluntad. Y si estamos pasando por prueba, ayúdanos a crecer, ayúdanos a saltar, ayúdanos a progresar en la fe para poder seguir adelante contigo y así ser probados y pasar bien la prueba y que nuestra fe esté intacta, que nuestra fe más bien crezca, que nuestra fe no se mueva, no se debilite, sino que podamos ser maduros espiritualmente para seguir trabajando en conjunto con la iglesia tuya, Señor. Agradecidos contigo, agradecidos con esta iglesia, agradecidos y orando por el pastor Elías para que todo salga bien donde se encuentran, Señor. Presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.